Mi nombre es Fernando Garcés, y a mis 74 años, caramba, qué ironía, ¿verdad? Nunca, en toda mi vida, en los años que uno piensa haberlo visto todo, pensé que llegaría el día en que tendría que esconder lo mío, lo que era mío por derecho y sudor, de mis propios hijos, de mi propia sangre, o lo que yo creía que era mi sangre. Es un nudo aquí en el pecho, ¿sabe? Una sensación de vacío y rabia que todavía me acompaña a veces, aunque ya esté lejos. Me echaron, así, sin más. Me sacaron de la casa que construí con mis manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, y me mandaron a un asilo, como si fuera un mueble viejo, un estorbo que ya no servía. Pensaron que era el fin, que este viejo carpintero, con las manos llenas de nudos y el corazón de cicatrices, se había quedado sin fuerzas, sin dignidad. Se equivocaron de cabo a rabo, porque lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar, es que este viejo, este estorbo, tenía un as bajo la manga, un plan forjado en el silencio, en la paciencia de años y en el dolor de una traición. Y créame, no fue un plan cualquiera, fue la lección más amarga de sus vidas. Ya lo verá. Uno mira hacia atrás, ¿verdad? Y ve el camino. Yo veo mis manos. Las ve usted, ¿no? Parecen corteza de árbol viejo, llenas de cicatrices, de callos duros como piedra. Cada una de esas marcas tiene una historia de trabajo, de sudor, de maderas que se resistían, de clavos que se doblaban, de sierras que cantaban. Y cada historia, cada gota de ese sudor era para ellos, para mí Isabel, mi única hija, mi luz, después de que su madre se me fuera tan joven, dejándome el corazón hecho trizas y a una niña de apenas 5 años. Recuerdo el día que Isabel me pidió una muñeca, una de esas grandes, con ojos que se abrían y cerraban, y un pelo rubio que brillaba. Yo, por entonces, apenas si ganaba para el día a día. Vendía mis muebles, mis pequeños encargos en el taller de la esquina. Pero esa muñeca, me acuerdo que costaba lo de 3 semanas de mi sustento. Me dolía el alma verla poner los ojitos en el escaparate. Y yo, que nunca le había negado nada, porque era mi todo, sentí un dolor profundo. Miré mi reloj. Era el único objeto de valor que me quedaba de mis padres. Un reloj de bolsillo de plata, con grabados. Lo miré bien, lo sostuve en la palma de mi mano. Pesaba más por lo que representaba que por el material. Pero la sonrisa de mi Isabel, eso no tenía precio. Fui a la casa de empeño más discreta del pueblo, esa que nadie quería visitar, pero todos conocían. El hombre me ofreció una miseria, una burla. Sentí la rabia subirme por la garganta, pero recordé la cara de mi niña y acepté. Entregué mi reloj, mi única herencia tangible, por una muñeca. Y cuando se la di, y esos ojitos se iluminaron de una forma que nunca más volví a ver. ¡Ah, Dios! En ese momento no hubo reloj más valioso en el mundo. No me arrepiento. ¿Cómo me iba a arrepentir de la felicidad de mi hija? Otra vez, fue cuando entró a la universidad. Isabel era lista, muy lista. Siempre sacaba buenas notas. Quería ser ingeniera. «Papá, quiero construir puentes», me decía con una seriedad que me derretía. Y yo, un carpintero de pueblo, ¿cómo le iba a decir que no a una ingeniera? Pero los libros, los materiales, la matrícula, era un abismo. Yo no tenía ahorros. Mi dinero siempre se iba en la casa, en la comida, en que a ella no le faltara nada. Esa época, recuerdo, dejé de almorzar por 1 mes, 2 meses, para ahorrar hasta el último centavo. El estómago me rugía a veces, pero me tomaba un vaso de agua y pensaba en las pestañas de Isabel inclinada sobre sus libros, soñando con esos puentes. Y se me pasaba el hambre. Compraba pan duro y algo de queso, y me lo comía solo en el taller, entre el olor a cedro y pino. A veces me sentía débil, con las rodillas temblándome por el hambre, pero el pensamiento de ella,
construyendo su futuro, me daba la fuerza para levantar el martillo de nuevo. Cuando se graduó Isabel, fue uno de los días más felices de mi vida. La vi subir al estrado con su toga tan guapa, tan brillante, y yo, con mi camisa limpia pero remendada, mis pantalones de trabajo, sentado en una de las últimas filas, conteniendo las lágrimas. Mi hija, ingeniera, la primera de la familia. La gente me miraba con respeto, con admiración. Don Fernando, qué orgullo, me decían. Y yo hinchado de orgullo, sí, pero también un poco mareado por las horas extras que había metido en el taller, trabajando hasta la madrugada, bajo la tenue luz de una bombilla, para poder pagar esa ceremonia. El banquete humilde que hicimos en casa y el traje nuevo que ella tanto quería. Sentía las manos hinchadas de tanto lijar y serrar, pero el cansancio no importaba. Verla sonreír así, con esa genuina felicidad, era mi recompensa. Y luego llegó Martín, un muchacho. Martín. Al principio parecía encantador, con un trabajo en una buena empresa, educado, de buena familia. Se casó con mi Isabel. Yo le construí la cuna del primer nieto, aunque todavía no tenían hijos. Una cuna de madera maciza, con detalles tallados a mano. Pasé noches enteras trabajando en ella. Cada curvatura, cada adorno, era un deseo de felicidad para ellos. Recuerdo que me costó mucho encontrar la madera adecuada, un nogal que tenía un color y una veta preciosos. Le puse alma a esa cuna, y cuando se la di, Martín la tomó, la miró por encima, dijo, gracias, suegro, muy útil, con un tono que no me gustó, como si fuera cualquier cosa, pero Isabel, mi Isabel, me abrazó fuerte y me dijo, papá, es preciosa, gracias. Y con eso me bastó. Con ese abrazo y esa palabra de ella, mi corazón de padre se hinchó. No importaba Martín, importaba mi hija. Pensé que la había entregado en buenas manos, que viviría feliz, que tendría la vida que yo no pude darle. Qué ingenuo fui, qué ciego el amor de un padre. Construí la casa grande. Isabel y Martín querían un lugar propio, espacioso. Y yo, que siempre había vivido en mi humilde casa de carpintero, les dije, ustedes eligen el terreno, yo pongo el trabajo, y algo de dinero que he ahorrado, poco a poco, con los años. Poco a poco. Era cada centavo que no gastaba en mí, cada remiendo en mi ropa, cada plato de lentejas que me comía. Dejé mi propio taller por semanas, meses, para supervisar la obra, para poner mis manos en cada columna, en cada viga. Yo mismo hice los marcos de las ventanas, las puertas de madera maciza, la escalera principal, esa que giraba elegante hacia el segundo piso. Le di mi vida a esa casa. Corté las maderas, las pulí, las ensamblé. Mis manos sangraron más de una vez con las astillas. Me caí del andamio, me torcí el tobillo, pero me levantaba y seguía. Era su hogar, el nido de mi hija y mis futuros nietos, el lugar donde crecerían felices. Cuando la terminamos, era una joya, una casa de verdad, con ese olor a madera nueva que te abraza, una casa con cimientos fuertes, como los valores que yo siempre quise enseñarles, y ellos la habitaron sin ver, sin sentir, todo el amor y el sacrificio que había en cada rincón. Era su casa, sí, pero era mi corazón, mi vejez, mis sueños rotos, entregados para que los suyos se hicieran realidad. Pensé que ese regalo perpetuo, esa casa eterna, sería mi refugio también, mi lugar de descanso cuando las fuerzas me fallaran. ¡Qué equivocación! ¡Qué amargo despertar! El abandono no fue de golpe, fue como una gota de agua que cae sobre una piedra cada día un poco hasta que la ahueca. Al principio eran detalles pequeños, un olvido. Lo siento, papá, se nos olvidó tu cumpleaños, estábamos de viaje. La primera vez dolió, claro, pero uno lo acepta. Los jóvenes tienen sus cosas, viven deprisa. La segunda vez ya no fue un despiste, fue una puñalada. Recuerdo que me llamó mi vecina, doña Rosa.
Don Fernando, ¿no le ha llamado su hija? Hoy es su cumpleaños, ¿verdad? Y yo, con una voz que me temblaba, le dije que sí, que seguro estaba con mucho trabajo, pero no llamó, y al día siguiente ni al otro. Y cuando la llamé yo, le dije, Isabel, ¿estás bien? Te llamé el día de mi cumpleaños y no contestaste. Ella, muy tranquila, me dijo, ay, papá, lo siento. Es que con Martín estamos tan ocupados. Ha sido una semana terrible, y el teléfono se me descargó, pero sabes que te quiero. Me quería. Qué fácil era decir, te quiero, cuando la acción decía lo contrario. Luego vinieron las comidas familiares. Al principio me sentaba en la cabecera, como el patriarca, pero poco a poco fui siendo desplazado. Primero, Martín en la cabecera, porque es el dueño de casa, papá. Luego, a un lado. Después, en las reuniones más grandes, me ponían en una mesa auxiliar, con los niños pequeños o con los sirvientes, si es que había. Es que ahí estás más tranquilo, papá, tienes más espacio. ¿Tranquilo? Tranquilo era ver cómo hablaban, reían, brindaban, y yo era una sombra en la periferia. Un mueble que estorbaba. Veía a mi Isabel reír a carcajadas con sus suegros, los padres de Martín, que eran gente de dinero, importante, y sentía un frío en el alma. Ellos sí eran los importantes. Yo, el viejo carpintero, era una figura incómoda, un lastre de su pasado humilde que querían borrar. Una vez le llevé un regalo a Isabel, un marco de madera tallado a mano, hecho con una madera que había guardado por años, de un árbol muy especial. Pensé que le gustaría, que lo pondría en su escritorio, en un lugar visible. Ella lo abrió delante de todos, en una reunión familiar, con los padres de Martín presentes. Lo miró, lo giró en sus manos, y con una sonrisa forzada, casi de disculpa hacia los demás, dijo, «Ay, papá, qué lindo. Pero ya sabes que mi oficina tiene un estilo minimalista, muy moderno. Esto es un poco rústico, ¿no crees? Lo pondré en el garaje, quizás». Y lo dejó a un lado, como si fuera un desecho. Me sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Mis manos, que habían trabajado con tanto amor en esa pieza, se sintieron inútiles, viejas. Martín, con su sonrisa de superioridad, puso su brazo alrededor de Isabel y dijo, «Mi amor, qué detalle de tu padre, pero sí, la verdad es que no combina con nada aquí». Y todos rieron, menos yo. Yo solo sentí cómo la dignidad se me escurría entre los dedos, como el aserrín fino. Las visitas se hicieron escasas, inventaban excusas. «Estamos muy ocupados. Martín tiene un viaje de negocios. La niña está con gripe». Al principio me lo creía, llamaba, preguntaba, ofrecía ayuda, pero las excusas se hacían cada vez más obvias, menos creíbles. Una vez, Isabel me dijo que estaban de viaje en la playa, por un congreso importante de Martín. Yo los vi en el centro comercial, a la vuelta de la esquina de mi casa, comprando ropa. Los vi con mis propios ojos. Ella, mi Isabel, me vio y desvió la mirada. Fingió no verme, y siguió de largo como si yo fuera un extraño. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo dolor, era una desilusión tan profunda que te cala los huesos, una amargura que te seca la boca. Ellos no solo no me querían visitar, es que no querían ni que supiera que no me querían visitar. Querían que desapareciera de su vista, de su conciencia. La gota que colmó el vaso fue cuando me dijeron que mis cosas estorbaban, mis herramientas de carpintero, mi banco de trabajo, esa mesa de madera que había estado en mi familia por generaciones, mis libros viejos. «Papá, necesitamos espacio. Los padres de Martín se van a mudar con nosotros. Sabes que ya están grandes y necesitan la habitación de abajo. Tus cosas, bueno, ocupan mucho espacio. Tendrás que llevarlas a un depósito, o quizás venderlas. Vender mis herramientas, mis manos, mis brazos, mis años, venderlos». Y yo, con la voz ahogada, pregunté, «¿Y yo, Isabel? ¿Y yo dónde voy a ir?»
Ella me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de fastidio y condescendida compasión. «Papá, ya lo hemos hablado. El asilo es la mejor opción. Es un lugar lindo, con atención médica, con gente de tu edad. Estarás bien cuidado. Aquí ya no tenemos espacio para ti. Eres una carga, papá. Entiéndelo. Martín y yo tenemos que pensar en nuestro futuro, en la niña, en nuestros negocios. Una carga». Esa palabra me taladró el cráneo. Una carga. Yo, que había cargado su futuro sobre mis hombros, que había levantado un hogar con mis propias manos y mi propio sudor, ahora era una carga. En ese momento sentí que no tenía fuerzas para seguir, que el mundo se me venía encima, que mis 74 años de trabajo, de amor, de sacrificio, no significaban nada. Me entregaron un folleto de un asilo, de los buenos, por supuesto, con fotos de jardines y gente sonriendo, como si fuera un hotel de vacaciones, y mientras yo empacaba mis pocas cosas, las que me permitían llevar, vi cómo Martín y sus padres ya estaban midiendo el espacio de mi pequeño estudio, el que ahora usarían para sus visitas importantes. Ya estaban planeando qué hacer con mis herramientas, con mis recuerdos, saqueando, por así decirlo, lo poco que me quedaba, o lo poco que ellos creían que me quedaba. Ah, qué ciegos eran, qué ingenuos a pesar de su dinero y su supuesta inteligencia. ¿El secreto? Ah, ese es el corazón de la historia. Ese es el puño que les iba a golpear. Uno, siendo carpintero, aprende a ver más allá de la superficie, a ver la veta de la madera, a entender cómo va a reaccionar, a prever su futuro. Y uno, siendo humilde, aprende a no confiar en lo que brilla, sino en lo que es sólido, en lo que tiene raíces. Tenía una visión, sí, una visión que nadie más tuvo, ni los ricos, ni los inteligentes de la ciudad. Solo este viejo carpintero. Desde que era joven, siempre fui un tipo de guardar un as bajo la manga, por si acaso. No por desconfianza, sino por precaución. Aprendí de mi padre, que decía: «Fernando, el dinero que te sobra, guárdalo bajo el ladrillo más pesado de la casa. Un día lo necesitarás». Y así lo hice. Cada centavo extra que ganaba, cada moneda que podía ahorrar de mi trabajo, no lo gastaba en lujos. No compraba coches nuevos, ni ropa cara, ni me iba de vacaciones. Mi lujo era ver a mi hija feliz, sí, pero la otra parte de ese lujo era la tranquilidad, la sensación de tener un colchón. Pero este colchón no era solo dinero bajo el colchón, era algo más. Recuerda los años en que la ciudad empezaba a crecer de forma desordenada. Mucha gente compraba propiedades en el centro, los ricos compraban sus mansiones en las zonas exclusivas, pero yo siempre había tenido un ojo en las afueras, en esos terrenos baldíos, llenos de maleza, donde la gente solo veía polvo y desolación. La gente se reía de mí. «Don Fernando, ¿para qué compra ese terreno tan lejos? Si ahí solo hay chatarra y hierbajos». Yo sonreía y callaba. Mi secreto comenzó con la idea de la independencia. Quería que mis hijos, si algún día yo tenía, aprendieran el valor del trabajo. No quería que vivieran de una herencia, que se volvieran vagos o ciegos por el dinero fácil. Es un error que muchos padres cometen, ¿sabe? Dejan todo listo y los hijos no aprecian el esfuerzo. Yo quería que ellos se esforzaran, que construyeran su propio camino como yo había construido el mío. Por eso nunca les hablé de mis pequeños ahorros, ni de mis inversiones en esos terrenos. Siempre fui el humilde carpintero que apenas llegaba a fin de mes, pero que se esforzaba por su hija. Así los mantuve sanos, creía yo, con los pies en la tierra. Compré el primer terreno hace casi 40 años. Era un lote pequeño, en lo que entonces era la nada. Pagué una miseria, pero me costó años de ahorros reunir ese dinero. Luego, poco a poco, fui comprando otros.
Unos eran de herencias abandonadas, otros de gente que necesitaba dinero urgente y los vendía a precio de ganga. Eran tierras secas, rocosas, sin agua, sin acceso. Nadie las quería. Pero yo veía algo, veía el futuro. Mis ojos de carpintero veían la estructura latente, las posibilidades. No solo los arbolitos secos. Pensaba, algún día la ciudad crecerá. La gente necesitará espacio, y estas tierras, que ahora son inútiles, serán valiosas. Era una apuesta, sí, una apuesta al tiempo, a la paciencia, a la fe en mi propio instinto, ese que nunca me había fallado al elegir una buena madera. Mi esposa, en paz descanse, hasta ella se sorprendía. Fernando, ¿otro terreno? ¿Para qué quieres tantos? Si apenas tenemos para comer, yo le decía. Es una inversión, amor, para el futuro de Isabel, para que nunca le falte nada. Ella confiaba en mí, en mi intuición, pero nunca supo la magnitud de lo que estaba comprando. Yo guardaba los títulos de propiedad en una caja de madera vieja que yo mismo había hecho, y la enterraba en el patio trasero de mi taller, bajo el árbol de mango, justo al lado de la raíz más gorda. Solo yo sabía dónde estaba. Y cada vez que compraba uno nuevo, la desenterraba, metía el nuevo documento y la volvía a enterrar con una pequeña oración. Con los años, el valor de esos terrenos se mantuvo estancado. A veces incluso bajaba. La gente se olvidaba de ellos. Pero yo no. Yo seguía comprando discretamente con los pequeños excedentes de mi trabajo. Mis ahorros, los que Martín y Isabel creyeron que eran pocos y que podían saquear, eran solo una parte. Lo gordo estaba en esos papeles, en esos títulos de propiedad. Los años pasaron, y la ciudad, poco a poco, fue creciendo, como una mancha de aceite. La gente comenzó a hablar de expansión urbana, de nuevos proyectos de infraestructura, y entonces un rumor que se hizo eco en los periódicos y en la radio. Un megaproyecto urbano, un nuevo distrito. Y adivina dónde estaban planeando construirlo. Justo en las afueras, en el sector donde yo había comprado mis tierras baldías. El valor de esos terrenos, ¡ay Dios!, se multiplicó. No por 2 ni por 3, por miles. Lo que era un puñado de polvo y piedras. Ahora era oro puro, una fortuna. Había escuchado a los vecinos hablar, a los agentes inmobiliarios, a los ingenieros que visitaban la zona. ¿Ha visto los precios de ese sector, don Fernando? Se han disparado. Es una locura. Y yo, con una sonrisa disimulada, asentía. Cosas de la vida, ¿verdad?, les decía. Por dentro sentía una satisfacción fría, no por el dinero en sí, sino por la confirmación de mi intuición, por la prueba de que este viejo carpintero, con sus manos callosas y su mente sencilla, había visto más allá que todos esos listos del mercado, y por el hecho de que en ese momento de mi mayor humillación tenía un arma secreta, un as bajo la manga para darles la lección de sus vidas. Ya no era un estorbo, ya no era una carga, era el dueño de su destino y, sin que lo supieran, también del suyo. Llegó el día del traslado al asilo. Sentía un sabor metálico en la boca, una mezcla de tristeza y una extraña calma. Había empacado mis pocas pertenencias en una pequeña maleta vieja, mi ropa, unas fotos viejas de mi esposa y mi hija cuando era niña y mi Biblia. No había espacio para nada más. Martín y Isabel vinieron a recogerme, con ese aire de «estamos haciendo lo correcto por ti, papá». Él con su traje caro y ella con un vestido elegante, como si fueran a un evento social. Pasaron por mi taller y Martín ya había traído a un tipo a tasar mis herramientas, mis martillos, mis sierras, mis cepillos, esas extensiones de mis brazos. El tipo las tocaba con desdén, regateando el precio. Yo lo miraba con los ojos entrecerrados. «¿Cuánto por esta sierra?», decía Martín, como si fuera una pieza de chatarra. Sentí un escalofrío, pero me mantuve en silencio. No era el momento.
La lección se serviría fría. En el asilo era un lugar pulcro, sí, impoluto, con enfermeras sonrientes y jardines bien cuidados, pero era una jaula de oro, un lugar para esperar el final. Me dejaron en una habitación pequeña, con una cama, una mesita y una silla. Aquí estarás. Es muy cómodo, papá, dijo Isabel, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Martín añadió, y no te preocupes por nada. Nosotros nos encargaremos de todo. De todo, pensé. Menos de mí. Se fueron con prisas, como si tuvieran miedo de contagiarse de mi vejez. La puerta se cerró detrás de ellos y me quedé solo, con mi maleta, mis recuerdos y mi secreto. Pasaron unos meses. Al principio, la soledad era demoledora. Me sentía invisible. Había otros ancianos, sí, pero cada uno con su propio dolor, con su propio abandono. Yo pasaba las horas mirando por la ventana, viendo los pájaros, el cielo, y cada día mi plan se hacía más fuerte en mi mente. Lo repasaba, lo pulía, como se pule una buena pieza de madera. Necesitaba el momento justo. Y entonces la noticia, el megaproyecto, se anunció con bombos y platillos. Los periódicos hablaban de él cada día. La ciudad del futuro, la nueva zona de desarrollo. Y las noticias hablaban específicamente de las zonas donde estaban mis terrenos. Los precios se dispararon como un cohete. Mis tierras baldías se habían convertido en las más codiciadas de la ciudad. Fue entonces cuando los llamé, a Isabel y a Martín. No me había contactado con ellos en meses. La enfermera me trajo el teléfono. Marqué. Isabel contestó, extrañada. «Papá, qué sorpresa. ¿Estás bien?» Su voz sonaba distante, casi molesta por la interrupción. «Estoy perfectamente, hija», le dije, con una voz que sonaba más firme de lo que esperaba. «Necesito hablar con ustedes. De algo importante. Necesito que vengan al asilo». Hubo un silencio. «Pero papá, estamos tan ocupados. ¿No puede ser por teléfono?» «¿Es grave?», preguntó Martín por detrás, su voz con un tono impaciente que no pude evitar percibir. «Es muy grave, y es de su futuro», les dije. Esa frase los movió. El futuro siempre los movía. Accedieron a venir. El día que llegaron, se sentaron frente a mí en la pequeña sala de visitas del asilo. Isabel iba maquillada, elegante. Martín con su traje impecable. Parecían dos ejecutivos en una reunión de negocios. Ni un abrazo, ni una muestra de cariño, solo una mirada de impaciencia. «Dime, papá, ¿qué es tan urgente? Tenemos una reunión importante en poco tiempo», dijo Martín, mirando su reloj de pulsera. Me recosté en el sillón, tomé un sorbo de mi café y los miré a los ojos. Mi mirada era fría, calculadora, distinta a la del viejo carpintero que conocían. «Tengo que hablarles de algo importante, sí», empecé. «De la casa que yo construí para ustedes». Sus caras cambiaron un poco, un ligero desconcierto. «Ah, sí, papá, la casa es cómoda, gracias», dijo Isabel con un tono condescendiente. «No cómoda, hija, fuerte, con cimientos sólidos, como los valores que siempre quise inculcarles», les corregí, con una voz que empezó a endurecerse. «Esa casa la abandoné por ustedes. Me saquearon de ella, ¿verdad? Me echaron y me mandaron aquí, como si fuera una carga, un estorbo». El color se les subió a la cara. La sonrisa de Isabel se borró. Martín tensó la mandíbula. «Papá, no es así», empezó Isabel. «Silencio», les corté con una fuerza que no esperaban. «He aguantado mucho. Es mi turno de hablar». Le saqué de mi maleta la vieja caja de madera, esa que había estado enterrada por años. La puse sobre la mesa. Isabel y Martín se miraron, curiosos. «¿Qué es eso, papá? ¿Son tus trastos viejos?», preguntó Martín, con su tono sarcástico habitual. «No, Martín», le contesté. «Es lo que perdieron por su codicia, por su desprecio». Abrí la caja y saqué lentamente uno a uno los títulos de propiedad.
Los puse sobre la mesa, con el índice señalando el nombre de los terrenos. Este y este, decía mientras ponía cada papel. Son los lotes del sector nuevo, donde se va a construir el megaproyecto de la ciudad. Los vi, sus ojos, los vi abrirse. Isabel se inclinó hacia adelante. Martín se puso pálido. Empecé a hablar de los valores, de cómo se habían multiplicado. No con arrogancia, sino con una frialdad matemática. Este terreno, que me costó 10.000, ahora vale 20 millones, este 30, y este más de 50, y tengo otros más. Las cifras flotaban en el aire, pesadas, abrumadoras. Sus cerebros intentaban procesar lo que oían. Martín se levantó de golpe. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Y por qué no nos dijiste nada? Su voz ya no era de superioridad, sino de incredulidad y rabia contenida. ¿Decirles? ¿Para qué? Les contesté, mirándolos fijamente. Para que lo hubieran malgastado, para que se hubieran vuelto más vanidosos, más inútiles. Quería que aprendieran el valor del trabajo, no el valor del dinero fácil. Quería que se ganaran su propia fortuna, no que vivieran de la mía. Y cuando me abandonaron, cuando me dijeron que era una carga y me echaron de mi propia casa, decidí que ustedes no merecían ni un centavo de esto, ni un solo centavo. Isabel se puso a llorar. Lágrimas de cocodrilo, se lo aseguro. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros aún queremos. Es que estábamos muy estresados. Martín tiene mucha presión. Lo hicimos por tu bien, para que estuvieras cuidado. Su voz sonaba desesperada, tratando de recuperar el terreno perdido. Martín, más pragmático, intentó negociar. Suegro, podemos arreglar esto. Esto es de la familia. Podemos hacer una sociedad. Usted no tiene por qué vivir en este lugar. Podemos comprarle una casa, la que usted quiera. Podemos volver a estar juntos. Su tono era suplicante, falso hasta la médula. Podía oler su desesperación. ¿Juntos? Me reí, una risa amarga que no me salió de la garganta. Ustedes perdieron su oportunidad de estar juntos cuando me dejaron en la calle, cuando me despreciaron, cuando me trataron como basura. Ahora bien, escúchenme. Estos terrenos ya están vendidos. El contrato se firmó hace una semana y el dinero ya está en mi cuenta. Una cuenta que ustedes no conocen. Una cuenta a la que ustedes no tienen acceso. Y además de eso, mis ahorros, los que ustedes creyeron que eran pocos y que podían saquear, son mucho, mucho más de lo que jamás imaginaron. Y también están a salvo. Sus caras eran un poema. El shock y la incredulidad se transformaron en pura frustración y rabia. Se podían ver sus mentes calculando lo que acababan de perder. Martín golpeó la mesa con el puño. «¡Viejo estúpido! ¿Cómo pudiste hacernos esto?» Isabel sollozaba, repitiendo. «Papá, por favor, mira lo que has hecho. ¿Cómo nos engañaste?» «¿Engañar yo?», les dije, ya sin una pizca de amargura en mi voz, solo cansancio. Ustedes se engañaron solos. Se engañaron creyendo que el amor se compra, que la dignidad se pisa, que la familia es un estorbo si no produce. Me vieron como un viejo inútil, una carga, y no vieron al carpintero, al hombre que construyó más que muebles, al hombre que siempre pensó en ustedes, y por eso perdieron todo. No por mi plan, por sus acciones. Me levanté, con una calma que los desarmó. Recogí la caja de madera con los títulos vacíos, ya sin valor para ellos, y la puse de nuevo en mi maleta. Se acabó la conversación. Les dije, ahora por favor, váyanse. Tengo que descansar. Vi el odio en los ojos de Martín, la desesperación en los de Isabel. Eran dos extraños. El hilo invisible que nos unía se había roto para siempre, y en ese momento no sentí pena por ellos. Sentí una especie de paz y una libertad inmensa. Desde ese día, mi vida cambió. No por el dinero, no.
El dinero es solo una herramienta, un medio. Mi verdadera felicidad no estaba en los millones en el banco, sino en la dignidad recuperada, en la paz que sentía al despertar cada mañana y no sentir ese nudo de amargura en el pecho. Lo primero que hice fue salir del asilo. Compré una casa pequeña, pero muy luminosa, con un jardín bonito, con mi propio taller en el patio trasero. Mis herramientas, esas que Martín y el tasador habían despreciado, las recuperé, las limpié, las afilé y volví a trabajar la madera, no por necesidad, sino por gusto, por el placer de crear algo con mis manos. El olor a pino, a cedro, a barniz, es el perfume de mi libertad. No estoy solo, ¿sabe? Los vecinos de mi nueva calle son gente sencilla, amable. Me visitan, me traen un plato de algo rico, se sientan conmigo a conversar en el porche. Los niños del barrio vienen a verme trabajar en el taller con los ojos llenos de curiosidad. Les enseño a tallar pequeñas figuritas de madera. Sus risas son la mejor melodía que he escuchado en años. Doña Rosa, mi antigua vecina, esa que se preocupaba por mi cumpleaños, viene a veces a tomar café conmigo. Hablamos de la vida, de lo que uno aprende. Ella me trajo un geranio para mi jardín, y sabe, ese geranio es más valioso para mí que cualquier joya. La felicidad, la verdadera felicidad, uno la encuentra en lo simple, en la compañía sincera, en una conversación honesta, en el calor de un hogar que es de uno, que está lleno de amor, no de falsedades. El dinero me dio la libertad de elegir, de no tener que mendigar atención ni cariño, de no tener que soportar el desprecio. Me dio la oportunidad de reconstruir mi vida, ya no para mis hijos, sino para mí, para este viejo que, a pesar de las cicatrices, todavía tenía mucho que dar. Mis hijos, no los volví a ver, ni ellos a mí. Supongo que la noticia de mi fortuna voló, porque alguna vez intentaron de forma indirecta acercarse. Mensajes de texto, llamadas a través de conocidos, pero ya no había nada que decir. La brecha era demasiado grande. La lección se había dado, y la amargura por fin se disipó. Pude perdonarlos, no por ellos, sino por mí, para que mi corazón estuviera en paz. He aprendido que el verdadero legado no es lo que uno deja en papeles o en cuentas de banco. Es lo que uno deja en el corazón de los demás, es la dignidad con la que uno vive, y es la capacidad de levantarse por muy fuerte que sea la caída. Este viejo carpintero que construyó casas, ahora construye su propia paz. Y eso, mi amigo, eso no tiene precio. Dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Y si tienes tu propia historia de lecciones aprendidas, de dignidad recuperada, me encantaría leerla, porque al final todos somos un poco carpinteros, construyendo nuestra vida a veces con las manos llenas de astillas, pero siempre, siempre con el corazón lleno de esperanza.